vamos a tener dos conferencias. La primera del doctor Jorge Alberto Cortés, infectólogo, profesor titular de la Universidad Nacional, que nos va a hablar dentro de la patología de la transmisión del coronavirus y su prevención. Y en la segunda conferencia, el doctor Luis Fernando Calisto, jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Nacional y del Hospital Universitario de la Universidad Nacional, nuestro expresidente, va a nos dar una conferencia de manejo de pacientes de ortopedia y traumatología en el contexto del COVID-19. Posterior a esto, vamos a recolectar las preguntas y vamos a dirigirla a nuestros panelistas y en cualquier momento, depende de la situación, podemos abrir el micrófono de algunos de ustedes. Los micrófonos están cerrados y los videos igualmente para mejorar la señal. Entonces, muchas gracias, buenas noches, gracias por la solidaridad y la SCODE está para ayudarlos a todos. Doctor Jorge Alberto Cortés, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, doctor Osma. Y de nuevo me uno a sus saludos de solidaridad con las familias de los colegas que fallecieron. Y pues precisamente por eso es que es muy importante este tema que vamos a tratar, que es lo que tiene que ver con cómo se transmite el virus y cómo prevenimos la transmisión. Con seguridad ha sido un esfuerzo de todos los colegas infectólogos en todos los hospitales. Muy buena parte de lo que yo voy a hablar está en unas recomendaciones. Ustedes ven el consenso que sacó la Sociedad Colombiana de Infectología y que reunió. Esta es la primera versión. En la segunda versión ya pudimos incluir a colegas de salas de cirugía que nosotros no teníamos como toda esa información y que alguno de eso es lo que vamos a tocar ahorita. Entonces la pregunta es, ¿cómo prevenir la infección por el virus entre los colegas o eventualmente la transmisión a otros pacientes? Entonces lo primero es mantener la calma, digamos que hay que ser racionales y entender cómo funciona el virus. Muchas instituciones, cada institución ha tratado de hacer el esfuerzo de lograr unas estrategias de prevención que tienen variaciones de un sitio a otro, unos hacen una cosa así, otros hacen así, pero tiene elementos fundamentales que yo espero ir en los próximos minutos y obviamente cumplir con esas medidas de aislamiento. ¿Cómo se transmite el virus? El virus se transmite por tres formas. La más importante, aparentemente, es la saliva, es decir, la comunicación, la transmisión a través de la saliva de células infectadas del virus. La otra es a través de las manos, sí, nuestras manos que pueden llevar esas secreciones del paciente a nuestra boca. Y finalmente una que es menos importante, pero que es una de las que pone en riesgo al ortopedista o al cirujano en general, que es la transmisión aérea. Vamos a tratar de detallar cómo funciona esto. Cuando hablamos de transmisión de agentes infecciosos, usualmente hablamos en dos escenarios grandes. Uno, el más común, es el rango corto. Ese rango corto usualmente hace referencia a menos de 1 metro y está generado por grandes gotas, como yo mencionaba, de saliva, grandes gotas que tienen usualmente más de 60 micras, es decir, son grandes. Esas tienen una distribución en un espacio relativamente corto alrededor del paciente. Y hay unas que funcionan en un rango mucho más largo, más a 1 metro, que está dado por pequeñas gotas que tienen menos de esas 60 micras y que por evaporación quedan convertidas en núcleos de gotas que tienen menos de 10 micras y que pueden quedar suspendidas en el aire. Esta diapositiva lo que muestra es una fotografía de una persona cuando tose, en este caso estornuda, y lo que hace es botar saliva, las babas, por decirlo de alguna forma, que tienen una trayectoria balística a través del aire, o sea que dependiendo de la velocidad de impulso, cómo tiene la cara la persona, va a generar estos impulsos y las pequeñas goticas que van a caer a través del tiempo. Estornudar, por ejemplo, puede generar 40.000 de esas pequeñas gotas y toser puede generar unos 3.000 núcleos. Y aquí ustedes ven lo que sucede en una persona que está a una distancia corta, pues obviamente esto puede llegar fácilmente a la cara de otro. Una cosa importante que voy a seguir repitiendo es que el objetivo del virus es llegar al epitelio respiratorio de uno. Llegar a las celulitas de la mucosa oral, de la nariz, eventualmente de la mucosa de los ojos,
para de esa forma colonizar el epitelio respiratorio y generar la infección. Estos son fotos de un modelo de una persona que está estornudando y ustedes ven, este es en la foto y este es control negativo mostrando cómo la saliva va siendo dispersada en todas direcciones. Estas que se ven acá son la saliva y las grandes gotas que van a caer a una pequeña distancia. Pero en esta imagen lateral ustedes ven aquí la cara del individuo. Adicional a la saliva, que tiene esta trayectoria que estamos hablando aquí, se genera una nube de aerosoles que van a quedar dispersados en el medio ambiente. Miremos esto un poquito con un esquema para ver cómo funciona. Ustedes ven aquí un individuo que está tosiendo, estornudando, hablando, que genera esas grandes gotas y que caen usualmente a distancias cercanas. Como decía, esto tiene una trayectoria balística. Y ustedes han oído mucho hablar quizás de los 3 metros, de la distancia inicial era de 3 metros. Esa distancia inicial viene de estudios de meningococo. Ustedes ven aquí algunos microorganismos que se pueden transmitir por esta vía que están contenidos en las gotas, incluyendo el coronavirus, que es nuestro problema de hoy. Y los 3 metros viene de un estudio realizado por un médico militar inglés que en los batallones de la Segunda Guerra Mundial separó a los soldados para prevenir la infección cruzada por meningococo, que es un problema que todavía hoy en día persiste, y mostró que al separar las camas de los soldados 3 pies, la probabilidad de colonización e infección disminuía dramáticamente. Para el año 2009, con influenza, eso se alargó a los 6 pies. Digamos que algunas salivas podrían tener una trayectoria potencialmente más larga. Y esa es la razón por la cual se considera que el contacto estrecho es si uno está a menos de 6 pies o menos de 2 metros del paciente cuando uno lo examina, cuando uno habla con él. Pero vale lo mismo al hablar con cualquier persona. Entonces, ¿cómo se previene uno de estas goticas pequeñas? Pues para eso es que sirve la mascarilla. Y la mascarilla lo que hace es que esas pequeñas gotas de saliva caigan sobre una superficie. La mascarilla está hecha para que los pliegues estén en este sentido, de forma que las gotas de saliva escurren en este sentido y la probabilidad de contaminar la mucosa oral cae significativamente. Pero, como les decía, hay otros escenarios un poco menos frecuentes que son importantes en salas de cirugía, que son los escenarios en los cuales se generan aerosoles. Entonces, hay una serie de procedimientos generadores de aerosoles, la broncoscopia, la reanimación, la ventilación, la cirugía aérea, pero muy importante, la intubación traqueal que está haciendo el anestesiólogo en el momento en que un paciente entra a cirugía. La ventilación manual, si en algún momento el anestesiólogo empieza a hacer una ventilación manual, pues genera ese tipo de problemas. La inducción del esputo, las aspiraciones, las endoscopias de vías digestivas o ecocardiogramas por vías digestivas pueden generar aerosoles e incluso el trabajo de parto y por supuesto las cirugías de la vía aérea pueden generar aerosoles. Entonces, adicional a esto, que como les contaba, nos protegemos con el tapabocas, cuando hay esos procedimientos generadores de aerosoles, quedan suspendidas, esas células pueden quedar suspendidas. Esa suspensión depende del tamaño. Ustedes ven aquí moléculas de 10 micras o más caen en 10 segundos, de 20 micras caen en 4 minutos y de 10 micras caen en 17 minutos. Y las más pequeñas, especialmente aquellas de 1 a 3 micras, pueden quedar suspendidas. Entonces, quien entre a este espacio, este aerosol se va a difundir en el espacio y va a distribuirse. El ejemplo más sencillo de entender es cuando una persona enciende un cigarrillo en un espacio cerrado, no importa si usted está a 2 o 3 metros, esos aerosoles generados por el cigarrillo pueden alcanzar una distancia que hace que eventualmente se pueda infectar o puede notar una persona apenas entra a una habitación que alguien fumó. En este caso, alguien que entra a una habitación en un escenario de generación de aerosoles se puede infectar. ¿Cómo prevenimos eso? Con las mascarillas N95 que tienen un 95% de eficiencia para filtrar esas partículas de menos de 5 micras. Y el tercer escenario, ese escenario es muy importante en cirugía, pero el tercer escenario es el escenario de las manos,
que es un escenario de todos los días, es un escenario del paciente en piso, es un escenario del paciente en consulta externa, es un escenario de cuando vamos a comprar al supermercado, es un escenario de si saludamos a alguien. Este estudio de hace 17 años con SARS-1, el primo viejo de este nuevo coronavirus, mostró que lo que hacían los trabajadores de salud que se infectaron en comparación a aquellos que no se infectaron. Y ustedes ven que con menor frecuencia usaron máscaras, con menor frecuencia usaron los guantes, con menor frecuencia usaron batas, de hecho no usaron batas y no usaron todas las medidas, y a pesar de que hicieron higiene de manos, lo hicieron con menor frecuencia que aquellos que no se infectaron. Miren cómo todas las medidas no fueron usadas por ninguno de los que se infectaron, mientras que fueron usados en el 30% de los que se infectaron. Y esa es la base de lo que estamos haciendo hoy en día al enfrentar un paciente con COVID. Entonces, ¿qué es lo que puede ser diferente? El escenario en el cual estamos abordando ese paciente con COVID. Este es un estudio que salió publicado hace pocos días y que desafortunadamente muestra que midiendo el ARN del virus uno encuentra una dispersión de este virus en muchos sitios, pero el ARN viral en realidad no le dice a uno que el virus puede ser infectante. Eso es como un gato, es decir, si un gato circulara por un hospital vecino a donde están estos pacientes, posiblemente podríamos encontrar ARN en la superficie de ese gato. Este estudio encontró ARN hasta en la farmacia de las salas, pero de nuevo, eso no significa que ese ARN sea infectante. Este es otro estudio que ha mostrado que en los cuartos de paciente la contaminación es prácticamente ausente cuando se hacen unas medidas de precaución apropiadas. Y este estudio alemán muestra una cosa que es bien interesante porque estos, adicionalmente a medir el ARN, hicieron unos cultivos y ustedes ven cómo en el tiempo los cultivos del paciente se van negativizando, cómo los cultivos solamente se pueden ver positivos cuando las copias del RNA viral son más elevadas, es decir, no siempre los cultivos son positivos. Y ustedes ven aquí distintos tipos de muestras, solamente son positivos los cultivos que vienen del esputo o que son tomados de la faringe, mientras que uno puede encontrar ARN del virus en materia fecal, que ustedes lo deben haber oído, o puede encontrar en el suero o incluso en orina, y ustedes ven que ninguno de esos, a pesar de encontrar el virus, da un cultivo positivo. Es decir, que encontrar el ARN viral no necesariamente significa que el virus esté ahí. Esto es para mostrar que en otros virus, específicamente en influenza, ya se ha mostrado que la eficiencia de la máscara quirúrgica es similar al N95 en las condiciones usuales. ¿Cuáles son las condiciones usuales? Estar en una consulta externa, estar con un paciente en piso, evolucionándolo o haciendo un seguimiento postoperatorio, estar en el mercado, estar en un piso del hospital, etcétera, etcétera. Es decir, la mascarilla quirúrgica es suficiente. Y hemos hecho otras cosas para prevenir la transmisión, especialmente no estrechar las manos. Ahora ya ni con los amigos nos estrechamos las manos. Identificar el paciente que pueda tener síntomas respiratorios, quizás las mascarillas en aglomeraciones y muy importante, la higiene de manos. Entonces la higiene de manos es fundamental, se puede hacer con agua y jabón, más de 30 segundos. Si ustedes llegan a su casa después de un día de trabajo en el hospital, pudieron haber visto o no haber visto, hacer higiene de manos con agua y jabón. Si llegan de haber comprado el mercado que la señora los mandó hoy que es día impar o el día que sea que uno puede salir, pues eventualmente hacer higiene de manos puede ser con agua y jabón o en los hospitales con el alcohol glicerinado siempre que se necesite. Estas son las recomendaciones del consenso para trabajadores de salud y ustedes ven que la diferencia es que si estamos hablando de un procedimiento que no genera aerosoles, yo uso una mascarilla quirúrgica. El visor, las gafas, la bata, los guantes, el vestido, son protección adicional, pero la única diferencia es que si yo estoy en un procedimiento que genera aerosol, por ejemplo, entrar a una sala de cirugía donde intubaron un paciente, pues yo uso un respirador N95. Entonces, el escenario en general para los cirujanos cambia cuando entra a una sala donde se ha realizado un procedimiento de intubación y por lo tanto se pueden generar esos aerosoles de los que estábamos hablando. Muy importante que los pacientes usen mascarilla todo el tiempo porque la mascarilla
cubre lo que hay detrás, es decir, la cantidad de secreciones que el paciente produce. Y este es un estudio que muestra que con mascarilla ustedes ven cómo se disminuye la cantidad de virus que ellos son capaces de identificar en el ambiente del paciente. Con la mascarilla todo eso se disminuye drásticamente. Y obviamente hay una serie de recomendaciones para los desinfectantes, que son parte de las tareas que hacemos en los hospitales. Este virus, afortunadamente, es relativamente fácil de matar con desinfectantes comunes que usamos. Y un segundo punto que yo he visto que genera muchas controversia en sala de cirugía y que le ofrecí al doctor Calixto que habláramos un segundito, es para que ustedes entiendan el escenario de cirugía. Esto es lo que sucede en un paciente que puede tener la infección. Aquí están los días a partir de la infección y ustedes ven aquí en verdecito los días en los cuales el paciente puede estar haciendo una gripa. Resulta que esta linecita ocre está marcando el momento en el cual el paciente empieza a producir virus por su vía respiratoria. Así que este que estamos marcando aquí sería el periodo de riesgo en el cual el paciente no teniendo síntomas o teniendo unos pocos síntomas, podría transmitir el virus, porque si lo pescamos más adelante, pues probablemente vamos a pensar que ese paciente ya está infectado y que por lo tanto puede transmitir el virus. Este paciente ya está tosiendo, está estornudando, está haciendo otra serie de síntomas. Pero sería este escenario donde el paciente de pronto tiene solamente un poquito de dolor de garganta o de nuevo no tiene ningún síntoma, donde el paciente podría ser llevado a cirugía y por lo tanto no ser capaces de identificar ese paciente. Y es por eso que se han implementado en las salas de cirugía la utilización de los N95, porque el anestesiólogo hace la intubación, el paciente está en este momento de riesgo, genera los aerosoles y podría infectar a todo el equipo quirúrgico. Aquí lo otro que ustedes ven son las pruebas con las cuales podemos detectar ese paciente. Ese paciente lo podemos detectar con la PCR que todos ustedes conocen y eventualmente, yo también sé que ha habido mucha especulación, podría ser que la tomografía en estadios iniciales pudiera mostrar algo. Eso no está totalmente claro. Pero aquí ustedes ven los anticuerpos que se generan. Esos anticuerpos se van generando en el tiempo y más o menos hacia alrededor del día 20 de infección es que esos anticuerpos son realmente positivos. Entonces, ¿cuál es el punto? Que los anticuerpos no nos sirven para identificar ese paciente que puede estar agudo o en el periodo de riesgo. Esos anticuerpos nos van a ser positivos más adelante, todavía no sabemos con certeza cuánto tiempo podrían durar esos anticuerpos. Entonces, en este periodo de riesgo, la PCR puede ser positiva o negativa y los anticuerpos pueden ser negativos, que es el punto importante. ¿Y cuándo van a ser útiles esas pruebas rápidas, esas pruebas de anticuerpos? Pues aquí lo que suponemos es que la epidemia transcurra en el tiempo. Esto podría ser abril, mayo, agosto, y más adelante en algún momento nosotros hagamos pruebas de anticuerpos, puede ser una prueba rápida, y como les decía, la prueba va a salir positiva cuando el paciente ya tuvo la infección. Entonces eso me dice, ok, este paciente ya tuvo la infección, este paciente no me va a transmitir el coronavirus porque ya la tuvo. Si no estoy tan seguro del momento en que tuvo la infección, puedo diferir la cirugía 15 días, pero su resultado ya es positivo, con lo cual en 15 días con seguridad no va a tener la infección. Y negativo me dice que ese paciente o está incubando la infección o está en un periodo temprano o no la ha tenido y por lo tanto tenemos que generar todas las medidas de precaución. ¿Cuándo haremos eso? Esto todavía es un escenario que no está todo claro, pero era para contarles que las pruebas de anticuerpos no tienen valor en el manejo agudo ni en definir una cirugía en un paciente que no tiene síntomas, sino podría servir mucho más adelante en la epidemia para identificar pacientes que ya tuvieron infección o quizás también para identificar cirujanos que ya hayan tenido la infección y por lo tanto digamos que no tienen que acatar todas las medidas de seguridad para coronavirus, independientemente de que su paciente ya haya tenido la infección o no. De nuevo, muchas gracias a todos los colegas por la invitación y estoy pendiente de las preguntas que ustedes consideren hacer en el momento apropiado. Muchas gracias, doctor Cortés. Y a continuación, el doctor Luis Fernando Calisto con su conferencia. Bienvenido, doctor Calisto. Perdimos dos colegas, no tiene ninguna justificación.
No tiene ninguna justificación los comunicados de sus empleadores, no tiene ninguna justificación los decretos del gobierno. Tenemos que protegernos. Perdimos 2 personas, hemos ganado mucho también en esta pandemia. Nunca habíamos visto, por lo menos yo, el Nevado del Ruiz desde Bogotá. Todo va a cambiar, nada volverá a ser como antes. Este que quiero compartir son solo unas recomendaciones, no son ninguna cosa epidemiológica muy grande, y entonces uno se podría preguntar dónde está la evidencia, y entonces viajamos a buscarla y lo único que encontramos al fondo es el coronavirus. No tenemos metaanálisis, no tenemos análisis sistemáticos, algunas recomendaciones de expertos, pero nadie es experto. Tal vez el menos experto soy yo. Pero no podemos esperar a que esta evidencia aparezca, es escasa. No tenemos tiempo. Esta pandemia empezó y nos va a desbordar. Estamos en una calma chicha, pero va a ser muy grave. De manera que no podemos esperar a tener información y no tratar nosotros de hacer algo. Debemos usar las guías existentes, debemos tomar la experiencia de los países que tienen, nutrirnos de la poca información que hay en ortopedia, la que viene de Italia, España principalmente, y China. Estados Unidos, ahora que se percató del problema, ha empezado a producir información, pero es casi todo es opiniones de expertos. De manera que esto no pretende ser mejor que ninguna guía, no pretende ser una guía, son unas recomendaciones que hicimos un grupo de profesores y de residentes, de tomarnos el trabajo de revisar la literatura, analizarla de manera crítica y tratar de presentárselas a ustedes de manera ordenada. Y que ojalá pueda servir. Hay muchos grupos que están trabajando, bienvenidos. Todos tenemos un enemigo en común, que es al que tenemos que derrotar. Y este es el trabajo que hicimos desde hace 3 semanas, lo venimos haciendo, no esperando a que nos den las pautas, estas son lo que nosotros hacemos. Esta es la 5ª versión y tendremos la 6ª, hay que ir cambiando en la medida que vayan apareciendo mayor evidencia, cambiar, renovar, tenemos que tener una mentalidad muy flexible. Esta es la bibliografía, que no se las voy a estar enumerando con cada diapositiva, es la bibliografía que hay en este momento y sobre la cual basamos estas recomendaciones. No es ningún invento de este grupo, es básicamente una recomendación. Esta frase es del doctor Daniel Machín, que no es ortopedista, es en Bérgamo en marzo pasado, es un cardiólogo y dice que ya no hay más cirujanos, urólogos ni ortopedistas, solo somos médicos que de repente nos convertimos en parte de un equipo que se va enfrentado a este tsunami que nos ha abrumado. Se acabó el momento de los protagonismos, se acabó el momento de la figuración, se acabó el momento de la envidia, se acabó el momento de los grupos y ahora solo somos un equipo. Todos nos vamos a ver involucrados. Los ortopedistas, si bien no vamos a estar en primera fila, sí vamos a ir escalando en posición al segundo y tal vez al primero. De manera que vamos a tener que ayudar a nuestros colegas que están en primera fila cuando estén agotados de trabajar 24 horas. Y vamos a estar involucrados todos. Cuando el sistema se desborde, independiente de la especialidad, independiente de la institución pública, privada, todos vamos a estar involucrados. De manera que todos debemos estar en un solo camino, que es el ataque de este virus. Y para eso tenemos que tener una mente abierta completamente. Todo va a cambiar. Tenemos que cambiar absolutamente todos los servicios de ortopedia de todos los hospitales, de todas las clínicas van a cambiar. No solo el sistema público, no solo los hospitales universitarios. Y tendremos que repensar el funcionamiento de los servicios para poder atender los pacientes y que sea la situación menos grave. Y tendremos dentro de ese repensamiento rediseñar los servicios.
¿Cuáles servicios donde nos movemos? Consulta externa, hospitalización, cirugía y urgencias van a ser completamente diferentes y cada entidad tendrá que hacerlo y tendrá que basarse en las guías propias que ya muchísimas entidades tienen y bastante buenas. Tendremos que plegarnos también a las guías que nos da el gobierno nacional, a veces van en contravía de las nuestras. Y con este rediseño tendremos seguramente que enfrentarnos a la parte administrativa que es bien dura. Pero esa es nuestra labor. De manera que tenemos que reorganizar y la palabra aquí a usar es flexibilizar. De manera que no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Todo, absolutamente todos los escenarios, y esa es la premisa de todos los médicos y especialmente en esta charla para los ortopedistas, la prioridad en cualquier escenario donde nos movamos será preservar y proteger al personal de la salud. Si no tenemos garantías de la seguridad, no deberemos actuar, no deberemos actuar. Y vamos a empezar a hablar del primer escenario y todos estos son tomados de toda esa bibliografía que les mostré. El primer escenario, no por orden de importancia, simplemente por colocarlo, es la consulta externa. Y esta es la consulta externa tomada hoy en día en el hospital universitario y se las traje para mostrarles que la consulta se debe reducir. Se debe reducir y eso implica trabajo y esfuerzo. Debemos implementar una teleconsulta que cada institución, cada pagador tendrá que diseñar, pero podemos empezar con un screening telefónico. Es muy importante para que los pacientes no acudan a los hospitales, no diseminen el virus por la ciudad y no se contagien en las dos vías. El contagio no es solo para los pacientes, el contagio sobre todo es para el personal en salud. Pero así disminuyamos la atención de consulta, seguirá habiendo pacientes prioritarios, que son los que vemos acá. Debemos espaciar las consultas en horas de especialidades, debemos organizar que no se junten las consultas para que estos espacios estén vacíos. Estos son dos áreas y entonces queremos que la distancia social se pueda mantener y cada institución lo deberá hacer a su manera. Esto es solo una recomendación de los países que ya pasaron por esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Debemos implementar un triaje telefónico y en eso casi que lo tenemos que hacer nosotros, donde haya residentes nos podemos ayudar de los residentes y debemos inquirir a los pacientes si presentan algún tipo de síntoma respiratorio, dolor de garganta, fiebre o si están asintomáticos. Y entonces eso ya nos permite definir qué vamos a hacer con estos pacientes. Si el paciente es sintomático, simplemente a través de la vía telefónica o la teleconsulta lo deberemos redirigir al área de atención. Y si el paciente es asintomático, debemos determinar la prioridad de la consulta. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la prioridad de la consulta? La prioridad de la consulta la dividimos en dos, y eso es muy importante, en que sea prioritaria o que sea postergable. Y tengo que hacer un paréntesis que es muy importante, y es el manejo de la teleconsulta. No es telemedicina porque en la telemedicina hay un médico a cada lado, es teleconsulta. Recordar que la normatividad jurídica y judicial colombiana no ha cambiado y nos podemos ver expuestos a serios problemas legales, de manera que hay que revisar la normatividad que se hizo un poquito flexible, no mucho, para este tipo de consultas porque podemos estar sujetos a demandas. El paciente debe firmar un consentimiento informado y no tenemos los soportes y muy poca gente tiene una banda ancha que permita hacerlo. Pero si se puede, con todas las seguridades legales, hay que implementarla. Y entonces tenemos que definir si el paciente que está sintomático lo hacemos ir al hospital o no. La mayoría de las veces estos pacientes manifiestan que la sintomatología ya pasó, todo el mundo está preocupado y entonces esos dolores crónicos, el paciente ya los sopesa y no quiere asistir al hospital porque realmente siente que no lo necesita. Y entonces esa consulta postergable simplemente es aquella en que si la demoramos, esa demora difícilmente va a generar secuelas en el paciente y cuya atención en consulta no producirá un alivio inmediato de la patología. Cada uno sabrá cuál es su paciente porque es que las llamadas las tenemos que hacer nosotros a nuestra agenda.
Generalmente son todos esos problemas crónicos, dolores crónicos de cualquier tipo de articulación, pacientes que querían ir a mirar un resultado de control de imagenología o de laboratorio que no va a cambiar ni el pronóstico ni el tratamiento y no va a producir un alivio inmediato de la patología y sobre todo no va a generar secuelas. Ahí está, cada una la define. Y la otra es la consulta urgente, que es la consulta que si no se hace, se van a producir secuelas permanentes en el paciente. Y ahí en el teléfono ya o en la videoconferencia definimos y tenemos un volumen muy corto para las áreas de consulta. Eso disminuye la posibilidad de transmisión del virus por la ciudad, disminuye la exposición a la que nosotros tenemos que vernos porque en la consulta vamos a estar expuestos a esto. En la consulta debemos usar los elementos de protección. Este es uno de mis residentes en el hospital universitario. Tienen que tener monogafas, tienen que tener el respirador y antes de ingresar al consultorio, el consultorio es perfectamente desinfectado, pero igual hacemos una desinfección nosotros mismos después de que sale cada paciente, porque cada cosa que toca el paciente debemos considerarla como un transportador de fomites. Tenemos que volver a limpiar el teclado, el mouse, el escritorio donde el paciente colocó los exámenes y donde colocó sus manos. Antes de que el paciente entre a la consulta, le solicitamos que se bañe las manos. Lo hacen sin ningún problema. El consultorio debe contar con gel antibacterial, con jabón y con un lavamanos para el médico. Los pacientes se lo bañan afuera. Encontramos que muchos pacientes ingresan con guantes, los cuales a la entrada del hospital se les solicita que retiren el guante. Ha pasado por el Transmilenio, por su carro, por la casa y el guante no se lo lavan. Entonces le pido al paciente que se retire los guantes, que no entre al hospital con guantes, que se lave sus manos y que ingrese al consultorio. El 100% de los pacientes, por lo menos en nuestros hospitales, ingresa con tapabocas, de manera que no tenemos que decirle y eso hace que el riesgo sea menor. Y en la entrevista mantenemos una distancia social, le decimos al paciente que se aleje un poco del escritorio y lo hacen sin ningún problema. Pero sí tenemos un contacto que es cuando vamos a examinar al paciente y lo hace una sola persona, solo una persona examina al paciente. Y hay que, como normas generales, definir la conducta en una sola cita. No hay que postergar las decisiones, deben ser tomadas en una sola cita. No debemos solicitar rayos X de control a menos que pensemos que esto va a modificar el manejo. El paciente va a empezar en nuestro sistema a pedir la orden, a transportarse por toda la ciudad y al final seguramente que las radiografías se la tomarán en otra institución. No debemos solicitar radiografías de control, excepto si eso va a modificar drásticamente la consulta. No debemos hacer cirugía programada, no debemos dar papeles de programación de cirugía así el paciente los necesite, si es una cirugía postergable, porque va a pasar exactamente lo mismo de todas las órdenes, a pasear por toda la ciudad. Y debemos tratar de espaciar al máximo permisible el tiempo entre controles. ¿Cuál es el máximo permisible? Cada paciente es diferente. Cada paciente y depende la urgencia y lo postergable. Y es muy importante tratar de implementar, cada institución lo tiene, unas van más adelante que otras, recursos alternativos, bien sean escritos o digitales, para que el paciente pueda guiar el proceso de rehabilitación en su casa, porque ese va a ser otro problema en ortopedia, que es la rehabilitación. El siguiente escenario donde nos movemos es hospitalización. Y digamos que el objetivo primordial durante la crisis, y ahí tenemos también que cambiar y ser flexibles, es que se debe disminuir al máximo la estancia hospitalaria. Si son pacientes operados, tratar, si es posible, darles salida el mismo día. Y debemos, dentro del equipo de ortopedistas, designar un único médico tratante, que solo haya una persona que se exponga a esta área. Como siempre, lo primero es todos los equipos de protección especiales para esa área. Este médico tratante se debe cambiar. Puede estar un día o 2 días o máximo una semana y se debe ir rotando con el grupo. Y este es el médico que debe tomar las decisiones de los pacientes hospitalizados, porque vamos a seguir teniendo pacientes hospitalizados. Él debe tomar las conductas y si tiene duda de alguna conducta y necesita apoyarse en las especialidades, lo debe hacer a través de teléfono o videoconferencia.
Los pacientes, la mayoría de los pacientes que van a estar hospitalizados son pacientes de trauma, generalmente la mayoría fracturas por fragilidad, pero en nuestros hospitales donde yo trabajo tenemos trauma de alta energía. Como no hay restricción de velocidad y las vías están libres, la gente ha salido y tenemos accidentes de tránsito, muchos accidentes de alta energía en el hogar. Se suben a arreglar la antena del televisor. Fracturas de tobillo porque el piso está todo el tiempo mojado porque lo están limpiando. De manera que esos pacientes hay que tratar de disminuir el tiempo de espera prequirúrgico. Vamos a usar la sala de cirugía en las áreas, en los horarios que teníamos destinado para la cirugía programada. Y es muy importante, como la mayoría de los pacientes van a ser de fractura por fragilidad, son pacientes ancianos con comorbilidades y debemos tratar de optimizar la comunicación con los servicios de medicina interna, geriatría y anestesiología. Y dentro de todo lo malo, el virus nos ha ayudado a que los anestesiólogos nos ayuden y entiendan que estos pacientes hay que operarlos en las primeras 24 horas. El factor de medicina interna es muy importante y donde haya geriatría hay que apoyarse en él. Con respecto a las visitas, se deben restringir las visitas hospitalarias. Si el paciente no es COVID positivo, 10 minutos de visita, solo una persona, una vez al día. Y si es COVID positivo, perdón, si es COVID negativo, si es COVID positivo, cero visitas, excepto los pacientes que por alguna razón necesiten tener un acompañante, pacientes que necesitan asistencia o menores de edad, que sin la asistencia el resultado podría ser peor. Desde el punto de vista operativo, la revista se debe pasar con el menor número de personas. Si tiene residentes, trate de hacerlo solo con una persona. Evite tocar las superficies de alto contacto, las superficies lisas donde todo el mundo toca la mano. Solo una persona debe examinar al paciente y se debe usar todos los elementos de protección personal al entrar a la habitación. Y el lavado estricto de manos. Se debe tener un registro estricto de las visitas de los pacientes, porque si ese paciente está en periodo de incubación, pudo haber infectado a muchos visitantes, y un registro estricto de quién es el que pasó la revista para hacer un seguimiento posterior. La economía se va a afectar, la economía global, la economía nacional, nosotros un país no pobre sino robado, y las economías de nuestros hospitales, de nuestras clínicas y de nuestros consultorios y por ende las nuestras. Pero eso es muy importante. Esta entrevista de Bill Gates el 24 de marzo del 2020 en CNBC y hoy hizo otra y hace énfasis siempre en esto. Dice, pero el dinero, ya sabes, recuperar la economía y hacer dinero es más reversible que revivir a la gente. Y en la entrevista de hoy dice, pues el dinero sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer, nos va a tomar varios años, pero no hemos podido saber cómo revivir a la gente. De manera que eso como para introducirlos en que tenemos que cancelar la cirugía electiva por muchas razones. La primera es evitar el contagio nosocomial. Es la primera. En las dos vías, tanto la nuestra como la del paciente. Tenemos paciente que si va a una cirugía electiva suponemos que está sano, pero puede estar en un periodo de incubación y podemos contaminar todo el personal del área quirúrgica. Liberar salas de cirugía. Y estas son dos fotos de uno de los hospitales más grandes de Barcelona que me lo envió el jefe de artroscopia de hombro de ese hospital y me permitió usarlas. Son 43 salas de cirugía, de las 48 salas de cirugía, de las cuales 43 se convirtieron en esto, en UCIs, y entonces por eso debemos necesitar liberar las salas de cirugía, más en nuestros hospitales, que nosotros no tenemos 48 quirófanos. Estos quirófanos en salas de cirugía son quirófanos limpios, y seguramente que eso es lo que nosotros tenemos que aprender de ellos. Ya muchas instituciones tienen planes de contingencia, nosotros los tenemos, solo vamos a tener dos salas, dos salas de cirugía, una para pacientes COVID y otra para pacientes no COVID. Digamos que la cirugía de urgencia va a estar copada por cirugía general y por ortopedia en el 90%, y el resto de salas van a terminar volviéndose UCI, de manera que no debemos tratar de hacer ese uso inadecuado. Eso nos va a liberar salas.
con esa liberación de salas se van a expandir la capacidad de UCIs, vamos a liberar camas hospitalarias, no vamos a generar pacientes que van a ir a ocupar una cama hospitalaria, vamos a liberar camas de la UCE y sobre todo vamos a liberar personal auxiliar que lo vamos a necesitar en otras áreas, en los hospitales, en las clínicas. Vamos a vernos desbordados y ese personal lo necesitamos en otra parte. Y esta cirugía siempre la podremos reprogramar. ¿Cuándo? Y entonces alguien que me escuchó esto dijo, pero ¿cómo que vamos a cancelar la cirugía? Y entonces, sí, tenemos que hacerlo. ¿Cuándo la vamos a reprogramar? Cuando la crisis haya pasado. Cuando los que están manejando esto nos digan que ya es prudente hacerlo. Y además, el suspender la cirugía electiva permite preservar recursos del sistema de salud. Hacer acopio de elementos que necesitaron acopio de elementos, ahora los vamos a empezar a hacer de manera que hay que quitar la cirugía. Pero no solo por eso, desde el punto de vista fisiopatológico, y yo no soy experto en eso, pero hemos tenido que leer para hacer este documento, es que cualquier cirugía en el posoperatorio inmediato por el solo trauma de la cirugía compromete la función inmune de inmediato, se baja en paciente sano o enfermo. Y además la cirugía induce una respuesta inflamatoria sistémica temprana en cualquier cirugía, la que usted quiera. Y sumado a eso, el COVID-19 produce unos niveles aumentados de citoquinas y quimiosinas proinflamatorias, que sumado con el trauma y el efecto, la respuesta inflamatoria por el trauma, da unas respuestas muy severas, peores que los pacientes que no tienen cirugía. Entonces, estamos dispuestos a someter a un paciente que no sabemos si está incubando la enfermedad, a un paciente a que tenga mucho más riesgo con el COVID. Esa es otra razón fisiopatológica. Digamos que las evidencias son muy poquitas, pero ahí están. Y si por alguna cosa decidimos llevar un paciente que no es trauma a cirugía electiva, debemos excluir la infección por COVID-19 antes de eso. Entonces, ¿cuáles cirugías hay que seguir haciendo? Porque vamos a seguir haciendo cirugías. Entonces, no debemos suspender la cirugía oncológica y ahí también hay que mirar que sean los traumas malignos. Los tumores malignos, los tumores benignos podrían esperar la cirugía de trauma, que definitivamente va a seguir, y por eso vamos a tener que estar los ortopedistas ahí en tercera, segunda o primera fila. Las infecciones osteoarticulares agudas, las luxaciones protésicas y las luxaciones no protésicas, pero que son irreducibles en el servicio de urgencias, ya hablaremos de eso. Todo eso es cirugía y hay que hacerlo, eso hay que hacerlo inmediatamente. ¿Y cuáles más? Las que su demora pudiera causar secuelas permanentes, cada uno sabrá. Si esa cirugía no la hace usted mañana y usted considera que eso le causa una secuela permanente, explíquele al paciente el riesgo de infección nosocomial, explíquele el riesgo de la secuela y habrá que tomar una decisión. Siempre déjelo confirmado en el consentimiento informado. Es un nuevo consentimiento informado. Tenemos a la casa muchas personas tratando que nos descuidemos para que cuando pase esto nos culpen de transmisores de enfermedad. ¿Y qué hacer con el paciente que es COVID-19 en cirugía de trauma? Es el peor de los escenarios. Estos pacientes que tienen trauma y que tienen un test COVID positivo. Pero no solo eso, ya nos decía el doctor Cortés que el TAC no es un elemento de diagnóstico, por supuesto que no, pero en trauma, el Instituto Nacional de China en su última revisión en la sexta dice que debemos considerar los pacientes con manifestaciones evidentes de neumonía viral en el TAC, que son los de trauma que pasan por el TAC, como COVID positivos. Estos pacientes tienen el peor escenario. Generalmente, si es en la casa, son pacientes ancianos con morbilidades y van a tener un resultado adverso por el trauma quirúrgico y por la enfermedad que tiene. De manera que es el peor de los escenarios. No hay más de un artículo hablando de esto y entonces lo que recomiendan es considerar en los casos de algunas fracturas en estos pacientes ancianos el tratamiento no quirúrgico. El ejemplo mejor es las fracturas de radio, no importa cómo estén.
Y como son ancianos debemos tener unas medidas muy estrictas tratando de controlar la infección, hacer una vigilancia clínica más intensiva, y cuando los debemos llevar a cirugía, si se dispone de una sala con presión negativa sería lo ideal, y tener todos los protocolos de los que no vamos a hablar porque no es esta charla, para el manejo del paciente en salas de cirugía. Esto es muy importante y es algo que nos tiene dando vueltas a todos. Hay muchísima información sin evidencia, hay conferencias, hay reportes de periódico y entrevistas a médicos importantes, pero digamos que si lo que queremos hablar es como de la poquita evidencia que hay, es que sí, efectivamente las herramientas de poder y de alta velocidad producen aerosoles, dos tipos de aerosoles. Uno, la parte biológica en la que está en contacto, la fresa, la sierra, el perforador, a alta velocidad, cualquier elemento de alta velocidad que esté en contacto con una parte biológica va a producir y aerolizar materiales biológicos y sangre, que va a salir disparada a altas velocidades por toda la sala de cirugía, incluso hasta el techo. Y esa sangre se puede vaporizar, y al vaporizarse uno podría pensar que esa vaporización tiene elementos virales. Pero pareciera no ser un mecanismo eficiente de transmisión, y ahora nos dirá el concepto el doctor Cortés, que es experto, y es que el virus desnudo es muy lábil. ¿Y qué significa el virus desnudo? El virus tiene que viajar dentro de una célula epitelial de la mucosa y llegar a otra célula epitelial de la mucosa. Cuando este virus está por fuera de la célula epitelial en el medio ambiente, los vapores, es muy frágil si está fuera de la célula y quedan solo fragmentos de RNA. Entonces se podrían encontrar fragmentos de RNA, pero no está demostrado que sean transmisibles de la enfermedad. Como tampoco se ha podido demostrar exactamente su presencia en sangre. Hay, al inicio de la infección, en la parte aguda hay viremia, se encontró en Wuhan, hay un artículo de 46 pacientes, en el 6% se encontraron fragmentos de RNA, no virus, fragmentos de RNA muy pocos, entonces no hay seguridad en esto, pero ante la duda pues debemos hacer una protección. Igual tampoco se ha demostrado que se transmita por transfusiones de sangre. Sin embargo, el Centro Federal de Transfusiones en Estados Unidos no permite donaciones de pacientes con sospecha o con COVID. Y ese es un mecanismo, pero que no pareciera muy eficiente para enfermedad. Pero ante la duda debemos usar todo como si fuera eso. Entonces debemos usar nuestra máscara de protección. Esta es una de mis residentes con su N95. Tiene un doble tapaboca, una monogafa y una careta. La careta sola no sirve. Tiene que ir con una monogafa sellada. Y lo otro que sí nos puede causar problemas y causar infección y contaminar no solo al ortopedista, sino a todo el equipo quirúrgico de la sala, es que estas herramientas de poder causan turbulencia, y esta turbulencia causa unos vórtices de aire desde el punto de vista físico. Y cuando se intubó al paciente, cuando se abrió la vía aérea, se pudieron haber diseminado, eso sí, partículas virales no desnudas, y estas pudieron haber quedado flotando en el aire. Y esta aerolización, ya no de los materiales biológicos, sino la de la salida a alta velocidad del aire, la disemine por toda la sala. Igual las gotas grandes que pudieron caer al piso, o las gotas grandes que se produjen en la intubación, esta aerolización y esta turbulencia y estos vórtices las pueden convertir en aerosoles que van a quedar suspendidos en el ambiente hasta por 17 minutos o más, de manera que el riesgo es muy grande y se deben usar todos los elementos de protección como si fuera un paciente COVID. Otra cosa que se ha hablado mucho es el riesgo de humos, y estuvimos buscando toda la evidencia. Hay sospechas, pero que el humo del generado por nuestro electrobisturí pueda contener partículas, no es muy claro. Si bien el humo generado sí se ha demostrado que tiene material celular, fragmentos de sangre, microorganismos, pero solo se han detectado Corynebacterium, BPH, VIH, y tal vez el único que es contagioso por esta vía es el BPH. Produce gases tóxicos que son cancerígenos y que no los protege la mascarilla. Nosotros debíamos pedir mascarilla N95 para todas las cirugías, no solo en COVID, sino cuando usemos el electro.
Entonces no se ha podido demostrar como una vía de transmisión de COVID-19, sin embargo todas las recomendaciones hay que tenerlas en cuenta. Debemos limitar el tiempo de disección al mínimo, utilizar el electrobisturí con la mínima potencia necesaria y aspirar permanentemente el humo. Hay unos videos muy bonitos que nos enviaron de Bucaramanga, que los ponemos en uso, es la creatividad nuestra, muchos grupos trabajan, es el momento de compartir, de ser amplios y dejar las mezquindades del conocimiento sobre todo. Y por último, para terminar, es el manejo de urgencias. También debe haber un solo ortopedista que se debe ir turnando. Es el área más grave por donde van a entrar todos los pacientes. Elementos de protección personal que son diferentes para cada área y que no vamos a hablar acá. El consenso de COVID de Saavedra es el que está en este momento y está en la revista Infecto. En el documento que nosotros tenemos lo podemos compartir con los que quiera. Se debe tratar de hacer un espacio diferente al de urgencias para hacer la atención de los pacientes de ortopedia, que sea un espacio seguro para la atención de los pacientes y para la seguridad del ortopedista, que no estemos en contacto con el resto del servicio de urgencias. Si no hay, lo podría uno sacar a otro sitio del hospital, pero si hay un espacio en urgencias, tratar de separarlo. Esto es muy importante. El ortopedista de tomar decisiones inmediatas, no las puede postergar en el servicio de urgencias. Si tiene duda, consulta inmediata por videoconferencia, por teléfono con el resto del equipo. Si es una subespecialidad, con la subespecialidad, pero deben tomarse decisiones inmediatas, no se deben postergar. Se debe siempre, siempre que sea posible intentar el manejo ortopédico, por muchas causas, ya los dijimos. No ocupar salas de cirugía, no exponer al anestesiólogo, liberar personal de salas de cirugía, disminuir el consumo de recursos, de manera que siempre lo debemos hacer, disminuir la cantidad de controles porque no lo vamos a poder ver en consulta externa. Eso sí, recordemos que la ley no ha cambiado. Entonces, el tratamiento ortopédico debe ser un tratamiento ortopédico juicioso y si no se logra y no es aceptable, pues debemos hacer un nuevo quirúrgico. Se debe hablar con el paciente y explicarle el riesgo de contagio, el riesgo de salas y el resultado frente al manejo ortopédico. Nunca yesos cerrados, siempre férulas, las puede retirar el paciente. Todas las luxaciones, tratar de reducirlas en el área de ortopedia que ya escogimos dentro del área quirúrgica. Y muy importante, debemos convencer a nuestros administradores que nos hagan un área pequeña para hacer procedimientos menores que nos garanticen el instrumental y ojalá una instrumentadora o una enfermera que ayude y haga las veces de esta. Y ahí se pueden hacer muchos procedimientos menores, muchas cosas de cirugía de mano, pues teniendo todas las garantías de los paquetes de la asepsia, de la antisepsia, pero muchísimos pacientes que no van a poder subir a cirugía y no vamos a congestionar las salas por la misma razón. Hay que crear cada institución, de acuerdo a su dinámica, varios protocolos, identificar lesiones que no requieren seguimiento, salida y no tiene que volver al hospital ni a la consulta externa, pero también otros protocolos que identifiquen qué pacientes deben ingresar y que necesitan admisión inmediata, que no son trauma, como infecciones y otras cosas como infecciones con sepsis o síndromes de Cauda-Equina, por dar algún ejemplo. Debemos tener unos protocolos exactos para que el personal de urgencias y los ortopedistas que están en ese sitio lo sepan. No se puede abandonar el manejo integral, tenemos que trabajar en conjunto con el servicio de urgencias para garantizar en politrauma una estabilización adecuada. Nosotros no somos expertos en eso, de manera que tenemos que seguir trabajando en conjunto para hacer el manejo integral de estos pacientes. Y esto es muy importante, y es que todos los pacientes con politrauma los debemos considerar sospechosos de COVID. Ya veíamos el documento número 6 del Instituto Nacional de China, donde decían que al que le vieran en las tomografías lesiones virales pulmonares, pues debían considerarlo. Y hay un artículo que nos habla, un artículo iraní, donde muestra la gran cantidad de pacientes de trauma que pasaron a escáner por otras razones y encontraron en el escáner estas lesiones, y la recomendación es considerar todos los pacientes de politrauma como pacientes COVID positivos. Y hay otro poco de evidencia que no es fuerte, que son entrevistas a médicos publicadas en el New York Times de hospitales de Nueva York con la misma observación, pero eso terminan siendo chismes que no podemos solo tenerlos, pero no para tomar decisiones.
decisiones quirúrgicas tomadas por cirujanos con experiencia, y en esto de los salvamentos de la rodilla sí que es importante mirar qué vamos a hacer. Cuando el salvamento de una extremidad sea incierto, ya les decía que tenemos traumas de alta energía y pensamos que no se va a poder salvar y que si la salvamos se van a requerir múltiples intervenciones y que el resultado no va a ser bueno, habrá que considerar la amputación temprana. Esto va a depender del contexto y el tiempo de la pandemia y cómo están las salas de cirugía y cómo están desbordados los sistemas de salud, pero hay que tenerlo en cuenta. Y ya para finalizar, básicamente la mayoría de los pacientes, como habíamos dicho, son pacientes con fracturas por fragilidad, pelvis, cadera y el miembro inferior. Hay que hacer un manejo quirúrgico urgente que permita el manejo que sea, y en esto son expertos los cirujanos de cadera que seguramente deben tenerlo muy claro. Es una cirugía que permita la descarga inmediata de peso. Y las fracturas, esto es muy importante, vamos a tener fracturas que no van a requerir hospitalización. Si no las podemos operar inmediatamente, las debemos dar de alta y programar para que el paciente no esté en sala de cirugía, no esté expuesto y no nos ocupe espacio vital. Pseudoartrosis, fallas de material, desplazamientos de fracturas pueden tratarse de forma tardía y otros problemas infecciosos. Y esta es la última para terminar, ya dentro de mi tiempo, es que se debe ser muy juicioso con el uso de la tomografía y solo se debe usar cuando sea absolutamente necesario, que eso nos cambie la conducta o que nos la defina o que nos cambie el pronóstico. ¿Por qué razón? Porque el diagnóstico de la neumonía viral es tomográfico y nuestro tomógrafo va a estar desbordado. Nuestros hospitales no tienen sino un tomógrafo en la mayoría de los casos, de manera que no debemos congestionarlos. Si lo tenemos que usar, y será el juicio juicioso, valga la redundancia, del ortopedista para usarlo, pero en la mayoría de las cosas seguramente que no lo vamos a tener. Con esto solo quiero decirles que quedan cientos de preguntas. Tendremos que ir cambiando, tendremos que ir adicionando, suspendiendo, pero no podemos esperar a tener experiencia. Cuando tengamos experiencia ya será demasiado tarde. De manera que abierta, compartir experiencias, compartir documentos y que Dios nos acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Empezamos la sesión de preguntas. Al iniciar las conferencias del doctor Torres, muchos preguntaban sobre los aerosoles. Y creo que con la conferencia de Luis Fernando se quedó claro lo de los aerosoles, lo de que todo el mundo habla, es necesario utilizar el N95 en cirugía, y si la anestesia es raquidia, obligatoriamente hay que utilizarlo. Hay varias preguntas de ese tipo. Doctor Torres, ¿qué opina? Le está preguntando el doctor Cortés, José Luis. Doctor, qué pena. Doctor Cortés. Ah, hola. Excúseme. No, Con su apellido. obviamente es para cirugía en la cual se abre la vía aérea, es decir, con intubación orotraqueal. Si la cirugía es con raquidia, pues obviamente no hay intubación y no hay generación de aerosoles de la vía aérea, que son los de riesgo, como muy claramente explicó el doctor Calixto. Pero si el paciente puede ser sospechoso y están utilizando los motores, los que utilizamos, y electrobisturí, necesariamente puede haber un riesgo, es perentorio en cirugía, según las guías, utilizar el N95. No, de nuevo, los aerosoles que se pueden generar con fresar un hueso, con usar electrobisturí, etcétera, en distintos órganos diferentes a la vía aérea, pueden generar aerosoles, claro, pero esos aerosoles no son infecciosos para efectos de este virus. Los aerosoles infecciosos, por eso ya les había mostrado una diapositiva que muestra que uno puede encontrar RNA viral en muchas partes del cuerpo, incluyendo la sangre, pero que eso no se traduce en cultivos o no se traduce en riesgo de infección. El riesgo de infección es de la vía aérea. Ahora, si está
haciendo un procedimiento sobre un hueso que genera aerosoles, y ese es una osteomielitis con estafilococo aureus, lo que va a aerolizar es estafilococo aureus. Es decir, existen otros riesgos infecciosos que siempre han existido en estos procedimientos y que obviamente pueden generar aerosolizaciones. Pero el riesgo para, en este escenario del cual estamos hablando, es abrir la vía aérea o hacer un procedimiento que afecte la vía aérea y que genere aerosoles en los cuales el anestesiólogo y el equipo quirúrgico puede verse expuesto durante un tiempo. Bueno, la opinión de él es muy importante porque él es un consultor de Bogotá y un consultor nacional. Muchas políticas tomadas, él participa de manera activa junto con el grupo COVID. Cuando hacer la consulta, cuando todavía haya bajado. Y la cirugía electiva tendrá que verse en cuánto se ha disminuido el desbordamiento de las unidades médicas y en qué anda la pandemia, y será diferente en ciudades donde fue muy leve, donde no hubo casos, a Bogotá, que tenemos, con seguridad vamos a tener desbordado todo el sistema, igual que seguramente Medellín y Cali. Uno debería iniciar cuando nos digan, pero va a ser muy pronto, cuando se haya disminuido la curva. Pero nadie lo sabe, ni aquí ni en el mundo. Hoy España empezó a abrir la economía. Los hospitales siguen iguales, siguen desbordados, de manera que los hospitales ni han abierto consulta electiva o cirugía electiva. Hay una pregunta que me parece muy Ahí está el interesante. doctor Cortés, que nos puede ayudar con la respuesta, José Luis. Doctor Cortés, ¿ya está conectado nuevamente? Sí, señor. Gracias. Hay una pregunta de cuándo es la proyección de iniciar consulta externa nuevamente, con todos los cuidados que se deben tener. Ya quedó claro que la cirugía electiva por ahora no, y el manejo de urgencias de una forma conservadora, pero en consulta externa, ¿cómo será la proyección? ¿Cómo No, la ve no, usted? no lo sabemos, no lo sabemos porque digamos que las proyecciones antes de las intervenciones que hizo el gobierno sugerían que el pico de la epidemia ocurriría en la segunda, tercera semana de mayo. Esas son proyecciones del modelo que estaba trabajando el Instituto Nacional de Salud. Con los cambios que se introdujeron, los cierres de colegios, el aislamiento preventivo, etcétera, pues se espera que ese pico se desplace en el tiempo hacia junio y sea menos importante de lo que se planeaba inicialmente. Pero pues no sabemos en realidad qué tanto va a durar, porque no sabemos digamos, qué tan efectiva ha sido el cierre y qué tanto impacto vaya a tener. Por otro lado, si esto se alarga en el tiempo, podría juntarse con el pico respiratorio de septiembre, con lo cual, pues nuevamente puede haber circulación viral. La verdad no sabemos. Posiblemente en agosto pudiéramos hacer lo que yo sugería de hacer tamización de pacientes con anticuerpos y de cirujanos con anticuerpos para definir quiénes pues siguen en riesgo y quiénes no. Eh, eh, ya esa parte muy importante. Hay una pregunta al respecto. Dice y me parece que acabas de denunciar algo que hay que entender sobre esta pregunta. ¿Una persona con anticuerpos positivos puede considerarse como segura? En principio sí, como pues esta es una enfermedad nueva, no sabemos si le pueda volver a dar o no, pero pues en principio por ahora la información sugiere que tener anticuerpos puede ser protector. ¿Y De qué nuevo, falta opina más de tiempo para la entender. ¿Y qué opina, doctor Cortés? Hay varias preguntas sobre la reinfección.
Está reportado un caso en la literatura, pero si hacemos Aquí hay caso otra a... pregunta que sigue, doctor Cortés. No, que no en todas las enfermedades respiratorias la infección genera protección permanente. Algunos generan algún grado de protección transitoria y menor riesgo, pero de nuevo no lo conocemos todavía muy bien. Además del aire acondicionado, hay varias preguntas. ¿Qué pasa con el uso de los ascensores en los centros de hospitalización y en cirugía? Digamos que los aires acondicionados o los ascensores, por ejemplo, no, son espacios encerrados en los cuales, pues obviamente por las distancias puede haber una transmisión cruzada por saliva. Si en algún momento el paciente está generando aerosoles, pues podría ser un riesgo relativamente importante porque es un espacio encerrado, pero digamos que no son escenarios pues, donde haya tanto riesgo de transmisión. Probablemente hay mucho mayor riesgo de transmisión en evolucionar un paciente que está con síntomas respiratorios en el día a día y si no se tienen en cuenta las medidas de protección. Doctor Cortés, hay varias preguntas sobre este tipo. ¿Cómo es el protocolo? Nos lo vuelve a repasar cuando nosotros los que trabajamos en salud y en los centros hospitalarios debemos hacernos pruebas de anticuerpos, las pruebas de diagnóstico. ¿Cómo es ese proceso? De nuevo, esto es simplemente especulativo. Las pruebas de anticuerpos no sirven para la fase aguda, porque los anticuerpos aparecen, se positivizan después de 7 a 15 días de enfermedad. Para lo que servirían sería para identificar el paciente enfermo, como en alguna época se ha usado la serología o la prueba de VIH para identificar pacientes con ciertos riesgos. Entonces, es posible que si los estudios van en la misma línea que tenemos todos, eh, que estamos viendo en los estudios actuales, pues una prueba de anticuerpos positivos nos indique una persona que ya le dio, que ya se expuso al virus y que por lo tanto ya no tendría la enfermedad y por lo tanto no significaría un riesgo en el escenario quirúrgico. Al contrario, una persona negativa desde la prueba de anticuerpos podría significar una persona que puede estar en riesgo, como sucede hoy en día, en la cual la mayoría de nosotros somos negativos para el virus. Entonces, y lo mismo si en algún momento se decide hacer, yo como lo decía antes, probablemente eso puede tener algún escenario en agosto de este año o más adelante, es pues hacer pruebas a trabajadores de la salud, ortopedistas, cirujanos, internistas, etcétera, con los cuales si una persona ya tuvo el virus, pues obviamente sus medidas de precaución son menores que si no lo ha tenido. Pero nos falta aún más información para definir eso. ¿Cuál prueba? ¿En qué momento? ¿Cuál es la interpretación? Aquí hay una pregunta que me llama la atención, es todos usamos gafas para protegernos y algunos necesitamos gafas para la vida diaria. ¿Cómo es el manejo de gafas? Las gafas, las monogafas que hace referencia el doctor Calixto, o que en general hacen referencia a las medidas de protección, lo único es que son un poquito más amplias en términos del área que ofrece de protección. Eh, entonces, los que usamos gafas, usamos las monogafas encima de las gafas para protegerlo. Finalmente son elementos que quedan expuestos cuando uno está frente a un paciente, al paciente, y que por lo tanto hay que limpiar y desinfectar. Para el doctor Calisto y para el doctor Cortés, hay varias preguntas. ¿Cómo es el manejo de nosotros que estamos atendiendo pacientes y que estamos a riesgo, que estamos en un contacto directo en ocasiones por no estar protegidos? El manejo ya con nuestras familias. Hay varias preguntas de ese tipo. El regreso a casa o los cuidados. Pues el manejo acá, digamos, una vez uno llega a su casa, sea del hospital, sea de ir al mercado, sea de ir al banco, sea de ir a cualquier actividad, debía hacer higiene de manos porque pues uno no sabe en qué momento tuvo contacto con una persona que pudiera tener gripa o pues para el coronavirus en este momento. Entonces lo importante es hacer higiene de manos al llegar a casa.
es importante hacer higiene de manos. El doctor Calixto lo mencionó en la consulta, antes de la consulta, después de la consulta, porque uno tiene contacto con pacientes y con personas. Entonces, lo clave es la higiene de manos y hacer higiene de manos en estos momentos mucho más obsesivamente que antes, antes de llegar a la casa y iniciar nuestras actividades. El consenso está recomendando que si uno usa vestido quirúrgico, lo cambie para salir a la calle o para salir del hospital, digamos, para minimizar el riesgo de contaminarse. Pero si uno lleva su vestido quirúrgico, la bata o cualquier cosa a la casa, lo importante es que después de que la manipule y la pone a lavar, la pone en la lavadora o cualquier cosa de esas, se lava. Muchas preguntas, definitivamente, si el N95 solamente es para procesos quirúrgicos o en los procesos de hospitalización. De nuevo, el N95 para lo que sirve son en escenarios donde se abrió la vía aérea y hay aerosoles en el ambiente. El escenario tradicional era el paciente con tuberculosis. El paciente con tuberculosis produce aerosoles con la micobacteria independientemente de abrir o no la vía aérea. Es muy eficiente para transmitirse por la vía aérea y por eso había que usar o hay que usar el N95. Entonces, en cualquier escenario donde eso suceda, una sala de cirugía, una unidad de cuidado intensivo, una sala donde se toman muestras de terapia respiratoria, etcétera, etcétera, que sucedan esos aerosoles, hay que usar el N95. También vi algunas preguntas sobre otros tipos de mascarillas que a veces sirven. La N95 sí sirve. Los estudios han mostrado que la transmisión se reduce, el riesgo de transmisión se reduce considerablemente cuando se usan mascarillas. La transmisión aérea no se sabe qué tan eficiente es. Probablemente es mucho más eficiente la transmisión por saliva y el doctor Calixto explicó pues cómo los virus en el ambiente son mucho más lábiles y ellos necesitan células para sobrevivir y su objetivo es alcanzar en nuevas células. Existen mascarillas en el mercado de mayor protección. Allí el problema es que, la pregunta que nos hacemos desde los hospitales, quienes tenemos la responsabilidad de garantizar la asepsia, limpieza y esterilización, es si esos equipos se pueden limpiar y esterilizar, podrían ser utilizados. Con un N95 es suficiente. Si no, la pregunta es cómo garantizamos que esos otros equipos que puedan tener mayor capacidad de filtración sean limpiados o esterilizados. Porque, de nuevo, el problema con muchos equipos de protección es que incluso con cualquier mascarilla común y corriente es que si uno no manipula los equipos de protección correctamente, si uno no manipula la mascarilla correctamente, con eso es con lo que se va a infectar y con sus propias manos se va a contaminar. Entonces, lo importante es que cualquier equipo de seguridad, pueda reutilizarse con seguridad o exista una estrategia para poderlo reutilizar de forma segura, y si se introduce a una sala de cirugía, que la máscara no signifique un riesgo para el trabajador de la salud, para el equipo quirúrgico o para el paciente. Bueno, José, ya estamos en los últimos 3 minutos. José, Sí, Luis Fernando. una anotación con respecto a la última pregunta, y es lo que decía el doctor Cortés sobre el correcto Luis uso. Fernando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oye? ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿Sí? lo ¿Me oímos, lo oyen? oímos. Estamos oyendo, Con respecto a la mascarilla, es que con mascarilla, pero lo escuchamos. ¿sí? Sí, Mascarilla señor. o sin mascarilla, aproximadamente nos tocamos la Sí, cara 23 sí, veces sí. por hora. Luego, cuando usemos la mascarilla, empezar a analizarnos todo el tiempo, no todos la cara, ni tocar la mascarilla, cosa que hacemos de manera inconsciente. Entonces tendremos que ir bajando esas 23 veces. Ese es un estudio que está en el American Journal of Infection Control del 2015. Bajarlo a 0 va a ser muy difícil, no nos percatamos. Y si la tocamos, tocarla solo la parte que va contra el puente nasal.
la ropa, porque al quitarnos la ropa podemos infectarnos nosotros mismos y infectar un montón de áreas. Entonces, en cada institución, eres antes de que no tengamos tiempo. Bueno, ya una de las últimas dos preguntas. ¿Qué opinan de los túneles de sanitización con amonio cuaternario para que es idóneo o no para el ingreso a consulta externa? Pues los amonios cuaternarios es uno de los productos que más se están utilizando como antiviral. Pues de nuevo, yo creo que lo más importante, lo ha mencionado el doctor Calixto, es ser juiciosos en la higiene de manos, en la correcta desinfección de los equipos que uno tiene a su disposición, teclados, el área del paciente, etcétera, etcétera. Y un correcto uso de una mascarilla quirúrgica. Con eso uno puede prevenir infecciones. Yo insisto porque veo que es una pregunta repetida en algunos escenarios y es estos mamelucos o estos vestidos de traje completo pueden ser útiles si uno tiene muchos pacientes que atender y circula en un área en la cual todos los pacientes tienen COVID. Pero de resto, esos vestidos se contaminan y como anotaba el doctor Calixto ahorita, al quitarse uno un vestido, los elementos de protección puede contaminarse. Lo más importante es cuando uno se quita un equipo de protección es saber que puede estar infectado y que hay que hacer higiene de manos o hay que hacer un proceso de desinfección para estar seguro. Eh, una última pregunta ya. Todos estamos preocupados por el consentimiento informado y el manejo ético en la toma de decisiones y cómo cambia la situación con nuestros pacientes. ¿Qué consejo, doctor Calisto, en lo que revisaron y el doctor Cortés nos tienen para este manejo? Pues seguimos normalmente con nuestro consentimiento informado, pero hay que hacer énfasis en todas las complicaciones que pueden venir posquirúrgicas de estos pacientes que se intervienen de pronto sintomáticos o COVID-19 en curso, porque hay varios estudios que son solamente estudios de serie de casos que han mostrado un relativo aumento de la morbimortalidad en estos pacientes en los procedimientos que fueron llevados ya de urgencia o electivos. José, ¿me oye? Sí, señor. Yo creo que el consentimiento informado es completamente nuevo y tenemos que diárnoslo en cada institución. Uno, porque tenemos que hacer al paciente que nosotros nos colocamos los elementos de protección y que no lo infectamos. Ustedes han visto en las redes oficinas de abogados ofreciendo asesoría para demandarnos. Debe quedar confirmado en el nuevo consentimiento que lo tenemos que realizar que existe el riesgo de infección nosocomial y entonces hay que poner el riesgo de infección y el riesgo de cirugía. Y en los pacientes que se hace manejo ortopédico también hay que consignar por el riesgo de infección nosocomial. Hay que colocar absolutamente todo esto que no lo teníamos antes porque no existía. Entonces tenemos que hacer unos nuevos consentimientos informados mucho más grandes que eso. Bueno, gracias, Luis Fernando. Hemos terminado este webinar que, como decíamos al comienzo, con todo el sentimiento y toda la solidaridad con todos nosotros y todos los que trabajan en el sector salud. Es un webinar, como lo dije al comienzo, extra. Estamos haciendo un gran esfuerzo para atender todas las propuestas académicas y en este caso el COVID-19. Me uno a las palabras de Luis Fernando. Aquí no, vamos a anteponer los egoísmos y no vamos a trabajar en grupo. Hemos hecho lo mejor para toda la sociedad en nuestros comunicados que hemos hecho y en la parte académica. Y agradecerle hoy muy inmensamente al doctor Jorge Alberto Cortés que nos ha ayudado a ampliar y a iniciar una etapa de conocimiento sobre algo que no conocemos, no hay estudios como Luis Fernando lo decía, pero que tenemos una responsabilidad social. No importa en qué tiempo, pero muchas veces hay que tomar determinaciones como este webinar extra y los que ya tengan preparados webinares parecidos, bienvenidos serán, porque muchos yo creo que lo van a poder hacer, pero estos temas también necesitan muchas veces una urgencia y también una preparación. A todos muchas gracias, hemos tenido una gran asistencia y seguiremos con esta
plataforma virtual, trabajando por todos ustedes, y como les anuncié, vamos a empezar con un gran esfuerzo, y repito nuevamente, lunes, miércoles y viernes, y tratando de darle y respeto ya a la programación que está, pero en un momento podemos hacer nuevamente temas extras como el del día de hoy. A todos muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Cortés. Muchas gracias, Luis Fernando, a su grupo de la Universidad Nacional, a todos los asistentes y a nuestro grupo primario, y a Johnny, nuestro ingeniero, y a Anita de Comunicaciones, y a todo el grupo por este esfuerzo que hicieron hoy por hacer este nuevo webinar extra. A todos muchas gracias. Y gracias a todos por su participación. Un abrazo. Gracias por la invitación. Feliz noche. Muy gentil, doctor Cortés.